Está con nosotros el doctor Roberto Vargas, estamos muy felices. Él es director de posgrados en psicoanálisis de la Universidad Intercontinental, doctor en psicoanálisis y egresado del postdoctorado en psicoanálisis contemporáneo de la misma universidad. De las familias contemporáneas. Las familias contemporáneas nos hablan de la diversidad. Por ejemplo, la familia monoparental, la familia reconstituida, las familias homoparentales, las familias adoptivas. La clásica familia nuclear tradicional muchas veces también se considera que pudiera ser disfuncional, pero ya en nuestros días podemos pensar en otros referentes, por ejemplo, Recalcati con el complejo de Telémaco, con familias reconstituidas. El sentido de pertenencia no es muy claro. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Estamos el día de hoy muy contentas de presentarnos. Nosotras somos Freya en Pantuflas. El día de hoy tenemos un tema muy especial y creo que hasta controversial, que es el de familias contemporáneas. Está con nosotros el doctor Roberto Vargas. Estamos muy felices de que esté con nosotras. Así como dice Carol, estamos súper contentos de tenerlo aquí. Y bueno, él es el doctor Roberto Vargas. Él es director de posgrados en psicoanálisis de la Universidad Intercontinental, doctor en psicoanálisis y egresado del postdoctorado en psicoanálisis contemporáneo de la misma universidad, integrante de la mesa directiva de la AMPPR y del Colegio Nacional de Psicoanalistas Clínicos, psicoterapeuta en consulta privada, asesor de tesis y supervisor de casos. Es autor del instrumento clínico PRAD, Perfil Relacional para Adolescentes, y de los libros La piel del mundo, una mirada del psicoanálisis relacional a las familias contemporáneas, y La dignidad compartida, ética desde el psicoanálisis relacional frente a la violencia y a la cosificación. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Estoy también muy contento de estar aquí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Diana Olivares y justo estábamos nombrando librazo, La piel del mundo, por el doctor Roberto Vargas, que vamos a estar hablando. Varios de los capítulos justo habla de las familias contemporáneas, de también cómo ha ido cambiando, evolucionando desde la familia clásica, que desde hace muchísimos años, siglos, y cómo se ha ido modificando también la parte de las funciones, la función paterna, la función materna, porque también ya estamos en otro mundo que se necesitan diferentes cosas. Así que sí, estamos pues muy contentos en empezar. No sé, doctor, si podemos empezar con el tema de Roberto, con el tema de familias. ¿Qué es familia contemporánea? Las familias contemporáneas nos hablan de la diversidad. Es decir, desde ese ángulo podemos pensar en lo diverso, en lo plural, que encontramos al momento de hacer familias. Desde ese ángulo, en La piel del mundo se plantean algunas modalidades de familia. Por ejemplo, la familia monoparental, la familia reconstituida, las familias homoparentales, las familias adoptivas, los padres que acceden a la parentalidad por reproducción asistida, entre otras. Y bueno, en ese sentido también da una pauta para poder pensar en esa diversidad, dado que en nuestros días todavía sigue imperando un tanto la idealización de la familia nuclear, ¿no? Entonces, esto que decía sobre las funciones es muy importante, porque al final de cuentas el psicoanálisis ha hecho aportaciones en torno a la función materna y la función paterna, no necesariamente ligada a la madre o al padre biológicos. Uh-huh. Es decir, alguna otra figura dentro de la familia también puede ejercer una función parental, y ese es un aspecto esencial para poder pensar en estas familias contemporáneas, en donde no necesariamente hay un lazo consanguíneo para poder ejercer esa función. Entonces, bueno, me di a la tarea de poder hablar sobre estas familias, de darles un lugar, e igualmente tratar de ver qué tanto este aspecto social de idealización nos llevaba también a una tendencia a poder mirar solo, ¿no? Los aspectos que están presentes en la familia nuclear. Entonces, estos ajustes que de repente pueden haber en torno a cómo se establece una familia y cómo se compara, en este caso, con la familia nuclear, es también otro aspecto esencial, porque al final de cuentas lo que propone el libro es poder reconocer las diferencias, reconocer nuestras diferencias también, no solo a nivel familiar, sino también a nivel social, y de ahí el término La piel del mundo, ¿no?, que se propone en el texto. Es que creo que es muy interesante. Platicaba con un compañero igual de la maestría sobre tu libro, porque al final creo que pones sobre la mesa un tema que ya está socialmente. O sea, sí, que ya está, incluso yo sí tengo amigos que están intentando tener una familia homoparental, claro, pero todavía es muy juzgada, creo que desde este lugar. O sea, desde que todavía se compara con la familia tradicional panista, que ahorita todos están de mamá, papá, hijos y perro y casa. Y creo que eso es lo que es tan interesante del libro. O sea, que lo pones ya sobre la mesa de esto también existe y esto también se tiene que reestructurar hasta cierto punto. O sea, creo que así lo veía yo. O sea, como qué tanto se tiene que reestructurar un tanto, pues no sé si el psicoanálisis o la teoría o la vista, tal vez,
porque ya existen estas otras familias que también son familias. Así es. Sí, incluso pensar a las familias en ese sentido, ¿no? En un sentido plural y no a la familia en singular. Es decir, poder pensar todas estas configuraciones familiares que están presentes en nuestros días, que efectivamente es un aspecto que ya observamos, incluso desde la clínica misma, ¿no? Como desde la clínica misma, al momento de escuchar a pacientes, observamos cómo provienen de sistemas familiares diversos y se van también transformando, es decir, van evolucionando a partir también del deseo, que ese es otro de los aspectos que se marca en el libro, en el sentido de que el deseo es movilizador para poder configurar estos sistemas familiares y ya no tanto los convencionalismos sociales, ¿no? De cómo debe ser una familia o cómo se debe conformar una familia. Entonces, esos aspectos también se juegan de manera importante para poder pensar en las familias contemporáneas. Estaba pensando que estas familias, las clásicas, ya cada vez es más difícil verlas, ¿no? Sí. Creo que en clínica nos pasa a ver muchas, por ejemplo, las monoparentales. Y Sí. en México se da mucho en el que la madre es la que está en general a cargo de los hijos por Sí. cualquiera de las situaciones que se pueda dar de divorcios o que se vaya la pareja. O también hay familias donde el papá está a cargo de los hijos, pero cada vez se dan más la monoparental, Claro. todas estas diferentes familias que también Carol lo hablaba, o sea, de solamente las homoparentales, las asistidas, con toda la parte también que está en lo del el vientre materno que se presta como para tener, entonces, ¿quién es? Si es el que dio a luz, el que dio la parte del esperma, ¿no? El que lo cuida, entonces hay un montón de cosas que se están empezando a jugar, ¿no? De quién es el padre, quién es la madre. Sí, era lo que yo tenía, ¿no? Un poco, que es algo que cambia con la cultura, con la historia, y a pesar de que está cambiando, que todos lo sabemos, es más, o sea, hace cuántos años atrás hay este tema de madres solteras, padres solteros, que si la abuelita, pero realmente sigue siendo ruido, ¿no? A mí lo que me impresiona es el ruido que genera esto de, ya se divorció, ¿no? ¿Qué va a pasar? O pues se fue por los cigarros y no regresó, o sea, pero sigue haciendo tanto ruido como diciendo, ya se rompió la familia entera, o qué van a decir los demás, o sea, en la actualidad, ¿no? Entonces, creo que es un tema importante precisamente por eso, para ponerlo, como dice Carol, ¿no? Sobre la mesa y hablarlo abiertamente, que no pasa nada, ¿no? O sea, es algo, hasta decir familia también pueden ser amigos, ¿no? O sea, como que empezar a abrir un poco el tema y que las decisiones que se tomen están bien también, ¿no? O sea, porque son los lazos, es el afecto realmente, no tendrían que dejar de ser como los roles, ¿no? O sea, de papá trabajador, mamá ama de casa, porque eso pasa mucho, ¿no? Entonces, o sea, como que empezar a darle un poco de vida a eso me parece a mí muy importante, ¿no? Claro. Sí, porque al mismo tiempo también esta cuestión de las familias diversas nos lleva al planteamiento de que muchas veces se estigmatizan en términos de poder pensar que si no son la clásica familia nuclear tradicional, muchas veces también se considera que pudiera ser disfuncional o pudiera ser por ahí pues un factor de alguna patología o algo por el estilo, pero no necesariamente es así. Porque también esto es independiente de cualquier sistema familiar específico. En las familias nucleares, por supuesto, también podemos encontrar patología. Es decir, no hay un aspecto que vaya asociado con el tipo de familia para poder pensar en algún síntoma particular o en alguna patología específica. Entonces, eso también es importante para también evitar estigmatizaciones, patologizar en ese sentido a las familias y más bien poder dar cuenta de las diferencias que existen. Sí, o comentarios como ahorita quieres estigmatizar, ¿no? Familias homoparentales, un ejemplo, ¿no? Pero ¿quién va a ser la mamá y quién va a ser el papá? Sí, claro, exacto. O sea, como quitar ese lado de exactamente, ¿no? O sea, ya no es necesario preguntarlo así, o sea, realmente va más profundo, ¿no? Exacto. Sí, porque al mismo tiempo las personas, los cuidadores, digamos, que están a cargo de una familia, no de manera exclusiva establecen funciones paternas o maternas, ¿no? Sino que es una cuestión que va más allá. Muchas veces también como padre puedes ejercer alguna función materna y viceversa. También las madres podrían ejercer.
Desde ahí creo que hay mucha crítica, todavía he visto mucha crítica de una familia homoparental, o sea, llámese dos de ambos géneros, ¿no? Del género que sea, o sea, dos mamás o dos papás. Creo que todavía hay mucha crítica de, justo lo ponías tú en tu libro, de va a crecer homosexual también. Claro. O como lo va a ver, lo va a aprender. O sea, creo que, o sea, no sé, es más importante también tocarlo porque sí hay un estigma de si crece el niño en esa familia, no va a crecer como un niño de una familia heterosexual o de unos padres heterosexuales. Entonces creo que eso es importante también. Así es. Sí, porque va más allá de este tipo de reforzamientos o aspectos ambientales. Tiene que ver con que el deseo es algo muy específico, muy singular, ¿no? Y que se va descubriendo a lo largo del tiempo, no es algo fijo. Entonces, al final de cuentas también podemos pensar que ese deseo moviliza también la elección de pareja, la conformación de una familia, ¿no? Y esos aspectos también se vuelven esenciales, que no están trazados precisamente por si sus padres son hombres o son mujeres, ¿no? Desde esta conformación de las familias homoparentales. Y Roberto, y en cuanto a funciones paternas y funciones maternas, porque también ha sido uno de los temas que ha cambiado. Estamos viendo nuevas paternidades en la última generación. Claro. Sí, creo que en la última generación se ha visto un poquito más en cómo se conectan con la crianza, las nuevas paternidades, que conectan también con la parte supuestamente femenina, como lo dicen, del cuidado, que en otras, en las clásicas no se daba, o sea, estaban como cada uno de los roles. Entonces han estado también cambiando los roles dentro de las familias. Claro. ¿Qué opinas de todas estas paternidades y maternidades también vistas desde la función? Sí, yo creo que ha implicado una deconstrucción de los roles precisamente, de los roles de género, y eso ha implicado que también muchos hombres en esa deconstrucción asuman una mayor responsabilidad, mayor cuidado, mayor sensibilidad, mayor ternura hacia sus hijos, ¿no? Y se involucran más en la crianza. Entonces yo lo he visto positivo porque al final de cuentas también implica un trabajo en equipo con la pareja y en función de ello también el estar más presentes y claro, desde el psicoanálisis también hemos visto esa evolución. Sin duda, desde la propuesta clásica, desde la propuesta de Freud, veíamos el complejo de Edipo y la función del padre desde el corte, ¿no? Desde quien ejerce ese corte, quien establece ese límite simbólico y que da lugar a esa angustia de castración, por ejemplo. Pero ya en nuestros días podemos pensar en otros referentes, por ejemplo, Recalcati con el complejo de Telémaco nos plantea otra forma de paternidad, una paternidad pues mucho más involucrada, mucho más presente, que a través del testimonio, a través de los actos, también se le da un valor a su presencia. Por tanto, desde ese ángulo podemos pensar también en que el mismo psicoanálisis se ha transformado y ha dado lugar a que también el padre pueda emerger desde lugares distintos. Pero valdría la pena también que nos cuentes un poco sobre la angustia de castración, porque los que nos ven no se vayan a quedar espantados, porque no es tan literal, es desde un término psicoanalítico, entonces que la tenemos, la angustia de castración, pero no es literal. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo podríamos como dar una bajada como para que los que nos ven lo comprenden? Sí, es en un sentido simbólico, es una angustia de castración en un sentido simbólico de no ser todo, de no poder todo, porque esos límites están presentes y esos límites están asociados con la función del padre. Es decir, quien ejerce ese corte que al mismo tiempo implica una renuncia. Es un mensaje dirigido al niño en el sentido de que no puede acceder de manera directa a su madre, digamos. Entonces eso implica una castración simbólica en donde el límite se impone y esto está asociado precisamente a no poder hacer todo, no poder acceder a todo, ¿no? Entonces así creo que lo podremos pensar. Sí, me encanta, me encanta. También hay muchas, ahora las familias reconstruidas, que las segundas vueltas o que es los tuyos, los míos, que se reconstruyen. De por sí, una familia nuclear tiene como sus complejidades y ahora dos familias que se unen y cómo empiezan a interactuar entre todos los elementos. Claro. Puede ser también otra de las familias contemporáneas que se está dando mucho, pero que también es como, bueno, tiene sus momentos desafiantes, por así decirlo. Así es. Sí, es también muy desafiante porque en la experiencia clínica con familias reconstituidas podemos ver que muchas veces el sentido de pertenencia no es muy claro y da lugar a que muchas veces también no se sepa qué tanto una
un integrante dentro de la familia pertenece a, o qué tanto un padre o quien ejerce una función paterna, por ejemplo, y no es el padre biológico, qué tanto se puede involucrar, qué tanto puede poner límites, ¿no? Entonces, pues son algunos dilemas, algunos aspectos que se juegan precisamente en las familias reconstituidas. Un tema de lealtades también, un tema en el cual de repente pueden haber conflictos de hasta dónde sí, hasta dónde no. Y eso, pues sí, efectivamente lo podemos observar de manera muy clara en este tipo de familias. No, o sea, que yo creo que ahí más es como muy subjetivo tal vez, o sea, porque, o sea, justo pensaba en, no sé, una familia en donde solamente se está agregando un miembro, o sea, no tanto como juntar a tus hijos y mis hijos, sino nada más se agrega un miembro, que tanto también ahí se involucra, o sea, porque está ambas partes, ¿no? La crítica de no puede decirte qué hacer porque no es tu papá o no es tu mamá, o pues tendría que involucrarse, o sea, como que tal vez es como... No queda del todo claro. Sí, justo. Sí, puede dar lugar a situaciones en las que a veces sí, en situaciones específicas sí, pero en otras no. Entonces queda un tanto ambiguo, queda poco claro eso. Y mi comentario iba también por el tema de historias heredadas, ¿no? Que cada uno trae como sus propias historias y ahí es un diccionario, una enciclopedia de historias de ambos, de todos los elementos y justo como dice Carol, desde un elemento hasta los que se unan tienen sus historias y entonces también es súper interesante cómo ver cómo estas familias se van contribuyendo entre ellas. Sí, es un entramado complejo porque al final pues sabemos que cada persona trae su historia, es una historia singular. Es una historia que también ha tenido una transmisión psíquica, ¿no? En este sentido de la herencia. Y bueno, aunado a ello, las relaciones previas, ¿no? Que de repente también pueden generar ciertos conflictos. Las relaciones previas que, pues con esas relaciones también hubieron hijos y que, bueno, muchas veces en las familias reconstituidas también, en la nueva creación de pareja, pues también hay hijos. Entonces eso, por supuesto, complejiza mucho el asunto, pero bueno, pues al final de cuentas también son los retos del trabajo clínico, ¿no? Al momento de trabajar con familias. Que yo creo que es o sea, sí me remonto a la idealización de esta familia. Claro. O sea, creo que mucho de ahí puede venir la crítica, o sea, de cualquier tipo de nueva familia. Claro. Pero también creo que todavía se mueve mucho sobre esa idealización. O sea, me ha tocado ver muchos casos, no solamente en clínicas, o sea, sino con conocidos, en donde incluso el éxito se asocia a la familia. Lo hablábamos en otro episodio como si no tengo este puntito final, o sea, puedo estar bien profesionalmente, puedo estar bien personalmente, pero si no tengo la familia o la pareja o los hijos o el esquema completo, no soy exitoso o no estoy cumpliendo con ese ideal que pues un poco sí es social, pero también está muy presente todavía. Sí, esa idealización está muy presente. Me parece que puede tener que ver con un prejuicio y tiene que ver también con lo mediático. Si asociamos también los medios de comunicación, la publicidad, etcétera, está muy marcada la idea de que el éxito, la felicidad está asociado a una familia nuclear, ¿no? También se mencionaba mamá, papá, hijos, la mascota, etcétera, pero bueno, pues en nuestros días vemos también muchas formas distintas en la conformación de las familias. Y luego pensar como que la familia es todo, o sea, que si se dice familia es como amor, ¿no? O sea, también está eso, ¿no? Que si ya se rompe o algo, ya no existe tampoco ese amor. Creo que no me estoy dando entera, a lo mejor ir un poco más allá. ¿Qué es la familia? ¿No? Sí. ¿Qué se vive ahí? ¿Y qué pasa cuando sí hay hijos, por ejemplo? Porque al final todos somos diferentes, ¿no? O sea, entonces el encuentro con la diferencia de, ¿no? Deseos, de cosas, todo este tipo de situaciones, me parece también importante manejarlo porque lo que vives ahí es lo que llevas como afuera, ¿no? Sí. O sea, realmente si vives la violencia, o sea, estoy hablando más de niños, ¿no? O sea, si vives en la violencia, en todo esto, o sea, es lo que sacas allá. Entonces también como la importancia de remarcar que ese pequeño núcleo del que estamos hablando, que puede ser como sea, pero mientras esté como lleno de valores, o sea, seas tú con un nene o lo que sea, ¿no? O sea, como sea o reconstruido, pero si está lleno de amor. Sí, amor, pues lo que se necesita, ¿no? O sea, suficientemente bueno todo el ambiente, ¿no? Sí. Realmente claro. Es como la salida, ¿no? También hacia allá. Sí.
¿A qué voy? Porque es que muchos, te lo juro, yo he oído mucho que dicen es que ya no es una familia, ¿no? O sea, que entonces, ¿por qué no? O sea, ¿en qué punto se rompió, o sea, la palabra? No sé si me estoy dando a entender un poco. O sea, creo que justo viene mucho sobre la crítica de las familias homoparentales, que ahorita ya es como, justo, como sea, pero que tenga no sé, el ambiente adecuado para que por lo menos los niños pues crezcan bien. O sea, independientemente de cómo está conformado, de quién está. O sea, creo que no sé si por ahí por ahí más o menos te entendí. O sea, más de estas funciones que hablaban al principio. O sea, que tanto la función se está cumpliendo, más allá de quién la está cumpliendo, de cómo se está organizando la familia. Desde ese ángulo podemos pensar en la función materna y en la función paterna, pero más allá de eso también en una función parental. Digamos, la función materna podría estar asociada al cuidado, a la atención de necesidades, a esto que se mencionaba de lo suficientemente bueno, ¿no? Como un holding, o este sostén o ese sostenimiento, ¿no? Que puede dar también la función de la madre y que, bueno, pues en ese sentido hay ciertas necesidades fisiológicas, por supuesto, también emocionales, que pues están asociadas precisamente a una función materna. Por otro lado, la función paterna puede tener que ver más con los límites, ¿no? Los límites y como justo esta cuestión más conductual, más asociada a ciertos reforzadores tal vez. Pero sí, más allá de la función materna y paterna, que podría ser también formas simplistas de catalogar esto, es una función parental justo que involucra ambas cosas, ¿no? Tanto amor, ¿no? Amor, cuidado, atención a estas necesidades, como también los límites, la proyección también hacia el futuro, la educación, ¿no? Como algunos aspectos que engloba el formar una familia o el establecer una función parental. Y justo ahorita cuando decía Pau, yo pensaba en el ambiente facilitador, o sea, que sea un ambiente de crianza, como tú dices, de amor, de que lleve todo el tema de la creatividad, de todo, de los límites y todo. Sí. Y cuando tú hablas de todas estas familias, que ahorita me gustaría también que nos contaras, porque también tocas el tema de las familias trans, el de las familias que también adoptan, también independiente de todas las familias que existan ahorita contemporáneamente, todas se pueden dar, no es que una sea más facilitadora que todas, sino es cómo se conforman, cómo es la función de cada uno de los elementos. O sea, puede ser violenta quizás una familia clásica versus otra familia de las contemporáneas que puede ser como mucho más amorosa. Entonces no depende tanto lo que se le pueda ofrecer a la crianza, no depende de si es de esta etiqueta de es trans, es homo, no, o sea, es homonoparental, porque le falta uno de los elementos clásicos, o es pura mamá o es puro papá. Entonces el ambiente facilitador no depende de esto, sino depende más de justo de ser lo que tú dices, la función paterna y materna, ¿no? Claro. Sí, la posibilidad de mirar, de mirar y reconocer al otro, que es un aspecto esencial también del reconocimiento de la alteridad y de una cierta renuncia al narcisismo, pensaría, en el sentido de que quienes ejercen también una función parental tienen que renunciar hasta cierto punto, en cierta medida, al menos de manera temporal, a lo que implica una necesidad narcisista, justo para poder mirar al otro, para poder reconocer esa alteridad y esas necesidades que el otro también propone. Y bueno, pues en ese sentido, como se menciona, no tiene que ver con el tipo de familia en sí, sino con la capacidad que pueden tener las personas que ejercen esta función para poder hacer esa entrega, para poder mirar y reconocer esa alteridad que está en construcción, ¿no? Porque al final de cuentas también un niño o una niña está en desarrollo y va a tener también necesidades específicas. Y va muy de la mano con lo que también se menciona del ambiente facilitador, porque al final de cuentas Winnicott, que es un psicoanalista que propone este término, nos plantea la idea de una continuidad del sí mismo, digamos, como del self, que tiene que ver con el sí mismo, verdadero, ¿no? Con lo que es real, desde la autenticidad, desde el gesto espontáneo, digamos, de un niño, propone y que justo se cruza con la posibilidad de que los padres también puedan encaminarlo, ¿no? Puedan darle esa orientación, ese cuidado y esa continuidad del sí mismo, ¿no? Muchas veces no sucede así cuando hay necesidades narcisistas importantes en los padres. Eso no se logra porque da lugar a
la imposición, en lugar de un gesto que permita también el desarrollo del infante, lleva una imposición en donde ya el niño se tiene que adaptar a las condiciones del ambiente, a cómo ve a su madre, cómo la percibe, si la madre está deprimida, si la madre pues atraviesa por un estado de ansiedad, algún conflicto, etcétera, entre los padres incluso, ya se va acomodando más a esa forma de ser de la madre y no a reconocer sus propias necesidades. Sí, pero, o sea, creo que es muy complicado, ¿no? Pensarlo, obviamente, porque no es tan fácil de, pues ya tengo hijos y ya, ¿no? Que crezcan como sea. Claro. Porque sí, Pau, o sea, seguro lo hemos visto mucho de estos niños que crecen como cumpliendo el deseo, o sea, mi mamá quería ser bailarina y pues ahora yo estoy en ballet por muchos años tratando de cumplir la expectativa que él tiene o que ellos tienen sobre mí. Entonces creo que al final es más importante esto, o sea, darle como más foco a más allá de si es o cómo está formada la familia. O sea, creo que es esto, o sea, qué tanto está el deseo de tener un hijo, o sea, porque lo hemos hablado incluso, que vale muchísimo más la pena desear tener un hijo y que sobre ese deseo nazca y crezca y lo podamos educar, que nada más, o sea, tener un hijo para seguir la continuidad de, no sé, de la herencia, de la familia, del apellido incluso. Sí. Sí, claro, esto de mirar al otro me parece como súper lindo que lo dices y lo quiero como jalar un poco. Sí. Porque de ahí va, ¿no? O sea, en cuanto puedes mirar al otro y no ponerle este tipo de deseo o ideal a la persona, o sea, rompes, no dejas que crezca, que se desarrolle. Estamos hablando de niños en desarrollo. Ahora, ¿qué está pasando, no? O sea, alguien que nos escucha que a lo mejor baila porque el ejemplo que dijiste, ¿no? O sea, que también hay manera de salir de ahí, ¿no? Porque, o sea, que no todo está ya perdido. También si no hubo esta mirada, ¿no? La palabra familia tiene un peso impresionante, pero no tienes que estar ahí. O sea, si ya esa familia no es lo suficientemente buena, no es positivo, no tienes por qué estar ahí, ¿no? O sea, para esto lo digo para las personas que nos escuchan, que a lo mejor se sienten en esta posición de, no sé si lo han oído, a mí sí me ha tocado el de, bueno, pero es mi familia, pero es mi mamá, ¿cómo le voy a hacer esto? ¿Cómo no la voy a cuidar? O sea, muchas cargas que luego como hijos uno tiene, y entonces, pues no porque sea familia, debes de, ¿no? Como pípila, irte así como cargando todo, ¿no? Entonces hay maneras de salir, de hablarlo, de llevarlo, de entenderlo, ¿no? También me parece que eso también es básico, no tanto en desarrollo, lo que está pasando, pero ya también así como gente como nosotros, ¿no? Que estamos ya en la vida adulta y pues qué peso puede tener la familia, ¿no? Porque me parece que es una palabra brutal. Es una palabra brutal. Claro, y tienes mucha razón, no es algo que implique atarte a, ¿no? La terapia ayuda mucho para eso, para poder también replantearte muchas cosas y ver cómo salir de una situación en donde también te sientas atrapado, donde hay una función específica que cumples a nivel familiar, que eso ocurre mucho, ¿no? A veces se sostén también, por ejemplo, de la madre, ¿no? Como una especie de bastón, como una especie de muletas, ¿no? Para algún miembro de la familia. Y es un modo de cosificación. O sea, al final de cuentas es un modo de cosificación porque no se ve al otro, ¿no? No se mira al otro, no se ve la subjetividad del otro. No se respeta además. Entonces, sí, justo el trabajo clínico va encaminado hacia eso, a que se pueda reconocer el paciente, ¿no? Y que en función de ello también pueda poner los límites necesarios hacia aquellas personas que lo cosifican, ¿no? Aun cuando muchas veces es la misma familia o algunos miembros de la familia los que lo hacen. Es que creo que también tiene mucho que ver con la cultura, ¿no? O sea, siento que la familia mexicana es la familia muégano, la familia que está todo el tiempo y para todo y toda la vida, o sea, toda la vida la vas a cargar y toda la vida vas a un poco hasta arrastrar a veces con esa familia, o sea, sí me ha tocado escuchar mucho de, es que ¿cómo vas a preferir amigos antes que familia? Pero, o sea, porque al final siento que tiene que también ese peso cultural, precisamente en México, de que la familia es primero para todo, o sea, para todo. Sí. Tal vez. Y es la familia tradicional, por eso es la importancia de nombrarlo y que lo vemos en el libro. Imagínate, si dicen esto, cuando se hablan, por ejemplo, de familias trans, que lo manejas en el libro, esto es
dentro de las familias y dentro de las historias que se cuentan, como que es algo de cómo va a ser una familia trans o cómo vas a adoptar a alguien, si lo más importante es que sea de la sangre, que sea un heredero de sangre. Entonces, claro. estas cosas, ¿no? Estos prejuicios, estas presiones que se hablan sobre la familia, es bien interesante nombrarlas, de que hay muchísimas y en eso se está, lo haces muy bien en tu libro, hablando de todo, de justo de los que adoptan, qué pasa con los que adoptan, que también vienen no de la familia como de toda la historia, sino son nuevos miembros, también todo lo que ellos viven, y me imagino que también para hacer la parte de las otras familias fue algo que ha estado mucho en la clínica y que no se ha nombrado, así que la verdad que muchas felicidades por estarlas nombrando acá. Pues sí, con las familias adoptivas encontramos muchas veces el tema de la dificultad para poder establecer la filiación. Es una filiación, por supuesto, simbólica, pero también que involucra el contacto con, ¿no? O sea, el afecto, el contacto, el amor, ¿no? Y recuerdo una cita de un autor que también se plantea en el libro, que tiene que ver con que los padres, incluso padres biológicos, también hacen un ejercicio de adopción, en el sentido de poder hacer una filiación, porque encontramos también muchos casos en los que aun cuando se trata del padre o la madre biológicos, no necesariamente están presentes. Por tanto, el tener a un hijo, independientemente de si es un hijo, digamos, o la paternidad es biológica o no, pues implica un ejercicio de filiación, en el sentido de darle un lugar, darle un nombre, darle una historia, una relación. Entonces, bueno, son aspectos, por supuesto, fundamentales y que muchas veces eso está presente como desafío en las familias adoptivas. Y en las familias trans, pues también es otra modalidad que se plantea en el libro, en el sentido de poder pensar que en muchas ocasiones vienen de situaciones familiares muy complejas, en donde hubo esa estigmatización, este rechazo, y muchas veces tienen que salir de las familias de origen. Tienen que salir y ir conformando sus propias familias a partir de las experiencias de identificación con otras personas con identidad trans, y que a partir de eso incluso se pueden formar familias, ¿no? Desde un sentimiento compartido de lo que han vivido, muchas situaciones obviamente de trauma, ¿no? Desde el mismo rechazo familiar me parece que eso ya de por sí es traumático. Entonces, bueno, son aspectos que sin duda también conllevan a procesos de identificación muy fuertes y dan lugar a que se den esos lazos, ¿no? Entre hermanos que han vivido situaciones similares. Sí, que un poco lo tocabas con estas comunidades. Bueno, yo lo conocía como de un poco en la parte del arte, o sea, de los bailarines y todo, que encuentran estos bowls, que es más en Nueva York un poco, pero es con gente o gay o trans, ¿no? Usualmente. Sí. Pero que al final pueden encontrar como este significado de familia, que un poco lo ato con lo que decía Pau, que tanto, o más bien, ¿qué significa familia? Porque incluso bueno, yo he escuchado la familia elegida con los amigos, o sea que ya podemos elegir nuestra familia, un poco tal vez recortando de la que nacemos, ¿no? Entonces, ¿qué significa al final familia? O cómo poder entender que mis amigos son mi familia elegida, o que estas comunidades encuentran la familia aquí cuando no es algo, no sé, o sea, de sangre o que ahí nacieron. Sí, podríamos pensar un poco desde la idea de la piel del mundo, como un entramado, una membrana vincular, intersubjetiva, en donde se dan estas interdependencias, en donde se da esa posibilidad de filiación que mencionábamos, muchas veces estas funciones parentales que también se mencionaban, y que dan lugar a que se integre al otro en el propio self. Es como un self ampliado, un self que integra al otro. Yo pensaría que desde ese ángulo, con esos elementos, podríamos trazar un poco la idea de lo que es una familia contemporánea. Qué interesante lo que dices, porque, o sea, tiene mucho peso, ¿no? O sea, que alguien que no sea como de tu sangre se pueda como filiar, ¿no? O sea, en tu núcleo, y que sea esa parte de contención, porque me parece que para eso sería como la familia, ¿no? Sí. Sostener contención, etcétera. Pues otra de las cosas que ahorita decía, ¿no? De familias, pues, con adopción, ¿no? Pues hay muchos secretos también ahí. Sí. ¿No? Entonces, pues igual y también quitarle ese peso, ¿no? También quitarle esa carga de
no le digas nunca, y entonces se terminan enterando siempre, y toda esa, pues carga que llevan estos niños, ¿no? También a mí me parece impactante, ¿no? Porque es muy diferente que cuando vas creciendo y tengas la edad exacta te puedan decir, claro, ¿no? ¿Qué pasó y cómo fue? A que te enteres por una cosa y entonces no venga todo esto como de traición doble, ¿no? Cuando no es una traición, lo haces a lo mejor por protección y todo, pero a lo mejor quitarle un poco de peso que no pasa nada, ¿no? O sea, sí estamos hablando de todo, ¿no? O sea, familias trans, familias homo, todo esto que tienen desde hace mucho. Lo que pasa es que ahora hay que darles voz, ¿no? Hay que darles voz a estas familias, hay que darles peso porque suceden y está bien, ¿no? Claro. O sea, está bien y se escucha. Entonces, también yo creo que eso, ¿no? Un poco. Sí, totalmente, y va de la mano también con la posibilidad de asumir una responsabilidad psíquica ante los otros que están en una situación de desamparo. Pensando en un término que también se propone en el libro, que es el de adultez psíquica, que es la posibilidad de poder también mirar esas necesidades que los niños, adolescentes, las personas que están conformándose o están en ese proceso de desarrollo, pudieran tener. Y claro, pues también no necesariamente quienes están en ese desarrollo, sino quienes sufren, ¿no? Al momento de también atender a un paciente, de alguna manera también vemos ese desamparo y esa situación que a veces puede implicar una regresión a un estadio infantil, a un momento de detención en el desarrollo, y cómo a través de nuestros actos, nuestra escucha, la contención que podemos brindar, posibilitamos que ese paciente o esa persona pueda acceder también a una experiencia distinta de relación. Sí, porque se habla que muchas veces el terapeuta como que hace esa función, justamente, claro, ¿no? O sea, el psicólogo, el psicoterapeuta, justo, o sea, como nadie te escuchó, pues yo te escucho, nadie te dio estas palabras o te dijo estas palabras, pues yo lo hago, o sea, como de la función importante también que podemos pensar del psicoterapeuta. Exacto. Sí, es una labor muy interesante, ¿no? Que nos apasiona, y que nos ayuda también a poder transformar vidas al mismo tiempo que se transforma nuestro propio self, ¿no? Nuestro propio sí mismo, que está también interactuando, que se involucra, que también siente, ¿no? Ese tipo de cosas. Y a la pregunta que hacía Pau de la familia, yo podría ir como ya resumiendo que es justo esta parte de el ambiente facilitador, donde uno se sienta contenido, de la forma que esté estructurada, como lo hemos venido hablando de diferentes familias, pero donde te sientas amado, contenido. Por eso es que se dan estas familias de amigos, familias las que estuvimos hablando, incluso familias con las mascotas. O sea, uno hace porque es justo donde uno se siente contenido, amado, y donde uno puede crear y justo buscar la autenticidad de uno mismo. Yo creo que ha sido muy linda esta plática porque podemos llegar a esa conclusión. O sea, esa es la familia a la que deberíamos estar como apostándole, a donde nosotros nos sentimos pues contemplados y donde nos sentimos vistos y donde podemos ver la otredad también en los amigos, en la otra parte, en los que también la conforman. Ahorita que dices eso, como que me vino a la mente Stitch, ¿no? Cuando pues sí dice, ¿no? Hannah es mi familia, está rota, pero la quiero, ¿no? Y al final, o sea, es es la hija con la hermanita, porque pues, no tienen papás, y el Stitch, ¿no? O sea, y al final se unen y es la palabra Ohana, ¿no? Y me parece bello, eso como, no tiene que ser mamá, papá, ¿no? Una extraterrestre, ¿no? Pero, pero sí me parece lindo eso. Sí, muchísimas gracias, Robert. Gracias por de verdad y presentarnos, de verdad muy recomendado. Es para toda la parte también muy contemporáneo. Es cuando uno ve toda la parte de psicoanálisis contemporáneo, lo pueden encontrar en el libro. Gracias por estar acá con las Freud en pantuflas. Encantado, bueno, muchas gracias. Vamos a ver en otro capítulo más. Claro que sí. Muchísimas gracias. Lo pueden conseguir en la clínica Dasein, que es una clínica que se encuentra en la Colonia del Valle. Y les puedo compartir un número que es el 5520-220684. Escríbanos y ahí les podemos dar más información. Muchas gracias. También está en Amazon. También está en Amazon, correcto. Ahí lo pueden encontrar. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.